Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos al tercer ciclo de conversatorios. Hoy hablaremos sobre microorganismos biocontroladores. Este es dirigido por nuestra experta Luisa Grisales, biotecnóloga con maestría en Ingeniería de Procesos Químicos y Biotecnológicos. Recuerden por favor las normas, mantener sus micrófonos y cámaras apagados para no generar interferencia durante el mismo. Todas las preguntas las pueden hacer en el chat y uno de nuestros técnicos las irá agrupando para responderlas todas al final. Asimismo, quienes quieran recibir la grabación del conversatorio al final, envíenme su correo electrónico por el chat interno y los incluiré en la lista. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El siguiente conversatorio entonces está enfocado en el sector agroindustrial ganadero, práctica de donde se deriva gran parte de los alimentos básicos y necesarios para la población mundial. Históricamente, la agricultura y la ganadería han sido la base del desarrollo y la subsistencia de la sociedad, teniendo como reto siempre garantizar una seguridad alimentaria a una población que está en crecimiento. Según las Naciones Unidas, para el 2050 se calcula que habrá alrededor de 9.8 a 10 billones de personas en el mundo. Por lo tanto, entonces se tendrá que aumentar la producción de alimentos en un 70%. Pero existe una amenaza, o bueno, varias amenazas ilimitantes para cumplir ese reto de la seguridad alimentaria, que son los suelos deficitarios, como ya se ha venido hablando en los otros conversatorios, y también las enfermedades asociadas a plagas en los cultivos y también enfermedades asociadas a plagas en el ganado o en los bovinos. Las pérdidas asociadas a plagas y enfermedades en los cultivos, en los principales a nivel mundial, como arroz, trigo, sorgo, papa, se han reportado que estas pérdidas están alrededor del 20 y 40%, lo que ha representado pérdidas económicas a nivel mundial de 40 billones de dólares al año. En cuanto a las pérdidas por enfermedades en el ganado bovino asociadas a plagas, particularmente la garrapata R. microbius, especialmente esta garrapata o este género ha sido un limitante en la producción a nivel mundial, afectándola a alrededor del 80% de esta industria. Las pérdidas entonces han sido calculadas en 1.6 billones de dólares al año, lo cual se ha debido a mermas en el peso y en la leche. Algunos autores reportan que cada vez que una garrapata ingurgitada llega al cultivo, hay una disminución, perdón, al ganado, ya una disminución de 8.9 mililitros en la producción diaria de leche y 1 gramo de peso diario en el hospedador, que en este caso pues sería el bovino. Las pérdidas a nivel de ganadería no solamente se deben a las pérdidas en peso, es decir, en carne y leche, sino también al daño a pieles, así como también daños por enfermedades que se transmiten a través de la garrapata, y también al incremento por costos en los tratamientos para estas enfermedades. También se han reportado problemas reproductivos en los animales infestados con estas garrapatas y un aumento de la mortalidad, que se calcula más o menos del 50 al 90% en animales que son vulnerables. La aparición de un brote o plaga en un cultivo o en el sector pecuario puede tener diferentes efectos socioeconómicos. Una sería la reducción de los productos
en los cultivos pues habría una menor eficiencia y producción de este, y en los animales puede haber un aumento de la mortalidad. Pueden haber mayores costos en la producción, dado a que habría que invertir en medidas para combatirlas, y esto implica gastos en inspección, seguimiento, prevención y el costo del tratamiento. Pueden haber variaciones en los precios, esto depende de la oferta y la demanda. Si tenemos poco producto pero mucha demanda, esos precios tienden a subir, pero por el contrario, si de pronto el consumidor tiene preocupaciones a nivel sanitario, pues la demanda va a reducir y por ende pues los precios tienden a bajar, trayendo entonces todo esto a efectos sobre los ingresos agrícolas o pecuarios. También trae efectos sobre las preocupaciones frente al medio ambiente, no solo por que se puede afectar la diversidad biológica al haber una introducción de la plaga, sino porque también estas pueden, por decir, ser combatidas con agroquímicos que representan peligros para el medio ambiente. También existen preocupaciones a nivel sanitario por las enfermedades zoonóticas. En los últimos años hemos visto cómo se han aumentado estas enfermedades debido a la producción intensiva a nivel pecuario y agrícola, y no solamente por la infección directa que puede haber, sino también porque estas plagas pueden servir como vectores para el desarrollo de otras enfermedades. Otra consecuencia importante, entonces, es la inseguridad alimentaria debido a la merma de suministros en el mercado. Y en cuanto a los efectos en el desarrollo comunitario, podría haber desempleo, reducción en los salarios agrícolas, sobre todo en aquellos sectores donde no está muy diversificado la producción agrícola o pecuaria. Y en casos extremos incluso podría llevar a la migración de poblaciones vulnerables por el ataque pues, de estos patógenos. Con el afán entonces de combatir estas plagas y enfermedades, tradicionalmente lo que se ha hecho es aplicar indiscriminadamente agroquímicos con efectos biocidas, pero estos han traído consecuencias negativas a nivel del ambiente por contaminación y acumulación a nivel de estos químicos, a nivel de suelo, a nivel de agua, incluso en los vegetales. También el uso indiscriminado de estos agroquímicos han favorecido el desarrollo de resistencia y virulencia de los patógenos, de las enfermedades, que se va heredando de generación en generación en estas especies, y lo que ha llevado a tener que aplicar cada vez más agroquímicos, intensificar las dosis y concentraciones, y esto también, al afectar el ambiente, podría dañar o daña el ambiente para que se desarrollen microorganismos benéficos, y esto favorecerá entonces la aparición de plagas secundarias, porque muchos de esos organismos benéficos son enemigos naturales de estas plagas. Y por último, tenemos efectos también en la salud humana y de animales por la exposición directa y prolongada de los agroquímicos. Entonces, hay una necesidad por limitar la aplicación de agroquímicos, y a su vez hay la necesidad de disminuir la presencia de las plagas en los cultivos y animales, y también de estimular las interacciones biológicas benéficas.
En este sentido, entonces, el control biológico va muy acorde con la implementación de sistemas agrícolas y pecuarios que sean viables y sostenibles, que es a lo que se encamina la agricultura moderna, que lo que busca es eso, maximizar la productividad a través del uso de alternativas biológicas que aseguren la rentabilidad del agricultor. Entonces, el control biológico se define como un método agrícola de control de plagas, el cual consiste en la utilización de microorganismos vivos, solos o en conjunto, con el fin de controlar las poblaciones de otros organismos que representan algún problema. Es decir, el uso de enemigos naturales. El control biológico se puede realizar a través de bacterias, virus, protozoos, nematodos. Sin embargo, las investigaciones se han centrado en el uso de hongos y bacterias, no solo porque tienen un amplio espectro, sino que también a nivel industrial es más fácil, entre comillas, la manipulación y la producción de estos organismos. El objetivo, sea cual sea el microorganismo a emplear, el objetivo de los biocontroladores no es eliminar por completo los agroquímicos, sino utilizarlo como una herramienta complementaria a las otras técnicas como parte del sistema integrado de control de plagas. Dentro de estos organismos biocontroladores, tenemos un grupo importante que son los hongos entomopatógenos. El término entomopatógeno se refiere a los microorganismos que son capaces de causar enfermedad a los insectos, ácaros o nemátodos plaga, conduciéndolo a una muerte después de un corto tiempo de incubación. Estos hongos se han reportado alrededor de 90 géneros y 700 especies, dentro de las cuales se distinguen o sobresalen los géneros de Metarrhizium, Beauveria, Phaseolomyces, Lecanicilium y Trichoderma. El modo de acción de estos hongos entomopatógenos para llegar a la micosis consta de diferentes fases. La primera fase es la de adhesión, donde entonces las esporas del hongo entomopatógeno van a entrar en contacto con la superficie del insecto. Luego viene un proceso de germinación y fijación de esa espora y la penetración de la hifa a través de procesos tanto físicos por la presión que ejerce sobre la superficie del insecto y por procesos químicos gracias a la acción de enzimas tipo proteasas, quinasas, lipasas. También entonces cuando ya ingresa, logra romper esa primera barrera, los hongos entomopatógenos empiezan a producir toxinas con el fin entonces de evitar el ataque de las estructuras invasivas del hongo por el sistema inmunológico del hospedero. Luego, una vez superado todas esas barreras, hay una multiplicación y crecimiento de los cuerpos hifales por todo el sistema líquido hemático del insecto, finalmente causando su muerte. Allí es cuando entra a una fase saprófica que lo que es que este hongo entomopatógeno se aprovecha de los nutrientes del cadáver para multiplicarse. También se han reportado otros mecanismos de acción ya a nivel de suelo, por ejemplo, que es la competencia por competencia. Este es un mecanismo de antagonismo, el cual consiste en que el hongo entomopatógeno coloniza el sustrato o el suelo donde se encuentre la planta y
por espacio y por nutrientes empieza a desplazar los patógenos. También se ha reportado mecanismos de micoparasitismo, el cual consiste en que el hongo biocontrolador crece sobre las hifas del hongo fitopatógeno. También tiene varias etapas: primero un crecimiento, una adhesión y enrollamiento en las hifas del hongo fitopatógeno, y finalmente causándole la muerte gracias a la actividad lítica de enzimas como quinasas, glucanasas, proteasas, que degradan las paredes del fitopatógeno. También se ha reportado la producción de antibióticos o de metabolitos tóxicos que van a atacar a estos fitopatógenos. Y a su vez también hay otro mecanismo, que es la estimulación de las defensas de la planta. Los síntomas entonces que se presentan se dan alrededor de los 3-4 días, y la muerte alrededor de 3 y 14 días. Esto depende mucho también del ambiente, de la humedad, de la temperatura en el que se encuentre el hongo entomopatógeno. Hay cambios en la coloración del tegumento, hinchazón, flacidez, cese de la alimentación. Algo muy importante también es la interrupción de la ovoposición, la movilidad de las plagas también, hasta su parálisis. Se observan entonces cadáveres que quedan adheridos a hojas, ramas o en el suelo. Y finalmente, una vez esté muerto el insecto, se endurece, se vuelve quebradizo y se momifica. Bueno, se han realizado pues diferentes estudios por diferentes autores sobre el efecto antagonista de Beauveria bassiana en diferentes especies de coleópteros, lepidópteros y hemiópteros. Por ejemplo, en el gorgojo negro en el plátano, el escarabajo de la papa, la mosca blanca, el gusano cogollero en maíz. Para Metarrhizium también han habido diferentes estudios realizados por diferentes investigadores, donde han demostrado pues el amplio rango de hospederos que tiene también este hongo entomopatógeno, como en larvas de gusano blanco en el trigo, el picudo negro en cultivo de musáceas, el sabilazo en la caña de azúcar, el chinche en pastos. Y para tricoderma también se ha demostrado efecto antagonista no solamente a nivel del fruto, sino también a nivel de la rizósfera. Entonces tenemos algunos ejemplos acá, como el control de la molimia en el cacao, la pudrición de la fresa por el moho gris, el dumping of causado por Rhizoctonia en tomate, la podredumbre blanca por Sclerotinia en lechuga. Bueno, adicional a estas investigaciones, también ha habido otras donde no solamente se evalúa el efecto de un solo hongo controlador, sino de 2 cepas diferentes o incluso hasta géneros diferentes. ¿Esto con qué fin? Con el fin de garantizar o tener un amplio espectro de acción, y además también porque las características genéticas de un género o el otro van a favorecer la patogenicidad o la virulencia. Tenemos entonces aquí algunos ejemplos de uso agrícola y pecuario, por ejemplo, para el control de la broca en el café. También ha habido reportes
para el control biológico de la hormiga arriera por Beauveria bassiana y Metarrhizium, y también el uso pecuario en garrapatas, para el control de garrapatas en bovinos. Bueno, se han utilizado entonces diferentes estrategias, hay diferentes maneras de ejercer ese control biológico en las plagas. Hay una estrategia que es la clásica, que es la introducción del enemigo natural o estos microorganismos antagonistas con el fin de que ellos solos se establezcan y que puedan controlar la plaga. Este método se utiliza más que todo cuando la plaga es nueva en una zona. Otro método, otra estrategia de control biológico es la inoculación e inundación. La inundación consiste en liberar una gran cantidad de inóculo de los microorganismos antagonistas para que ataquen la plaga problema. Y luego la inoculación, que ya es una liberación periódica de esos individuos antagonistas. Esta se aplica cuando ya la plaga ha llegado a umbrales críticos. Y por último tenemos la conservación, cuyo objetivo es conservar y proteger la población de enemigos naturales que ya están presentes o establecida en determinada zona. Aunque este es menos aplicado porque, como ya les había explicado, el uso de agroquímicos ha agotado esa flora benéfica en los suelos, entonces por lo general siempre es necesario inducir o introducir estos enemigos naturales al ambiente donde esté el patógeno o fitopatógeno. ¿Qué características debe tener un buen biocontrolador? Primero, adaptabilidad a los cambios, un alto grado de especificidad, alta capacidad de crecimiento y alta capacidad de producción de metabolitos secundarios. En nuestra compañía, Aunamos a Biotech, hemos desarrollado entonces dos productos, uno orientado a la producción pecuaria y otra agrícola, a base de estos microorganismos biocontroladores, con una composición garantizada de 1 por 10 a las 7 esporas por mililitro y una pureza mínima del 95%. Tenemos entonces la formulación de Beauveria y Metarrhizium para uso pecuario, para controlar la garrapata en el ganado vacuno, y también tenemos un producto a base de tricoderma. Las aplicaciones pueden ser diversas, puede ser aplicado en semillas, en suelo, en la superficie foliar, en el caso de tricoderma, y para control de garrapatas en bovinos, pues sobre la superficie de estos. Los beneficios entonces al utilizar el control biológico o el sobiocontrol es la no contaminación del ambiente, y no son tóxicos ni para el hombre ni para los animales. La relación costo-beneficio es muy favorable. Evita que se produzcan esas plagas secundarias, son específicos. El tratamiento con insecticidas de origen químico se puede ver disminuido de manera sustancial. Se evita que haya una resistencia a las plagas. Se multiplica y se dispersa fácilmente. Cuando el insecto cae y se momifica, y queda duro y quebradizo a través de la corriente de los vientos, se puede, digamos, esparcer esas esporas, y a largo tiempo se podría tener un control biológico de manera permanente, pero esto también va a depender mucho de las condiciones ambientales del sitio, como la humedad, la temperatura. Y por último, entonces, es el control como tal de la plaga, ya sean cultivos largos o perennes, a niveles de que no causen un daño económico. Muchas gracias.
Luisa, muchas gracias por la presentación. Asimismo, muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Los invitamos a acompañarnos en nuestro siguiente conversatorio, el tercer ciclo, el miércoles 17 de marzo a las 4 p.m. Microorganismos transformadores de materia orgánica, soy OTMO. A quienes me enviaron su correo electrónico, les estaremos enviando la grabación del conversatorio la semana entrante. Ahora vamos a responder las dudas y preguntas que surgieron durante el conversatorio. En el momento no tenemos preguntas, alguna pregunta de los participantes. Sí, tengo una pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hablan de que la humedad y las temperaturas son factores determinantes para el desarrollo de estos biocontroladores, eh, ¿cuáles son las temperaturas y la humedad adecuada para ello? O sea, en estos momentos de verano, ¿hay presencia de plaga? ¿Se debe o no se debe aplicar Baueria y Metarricio en los biocontroladores? Luisa, ¿escuchaste la pregunta? Como que tiene el micrófono cerrado, parece. Ya lo tiene apagado. Luisa tiene el micrófono apagado. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la humedad necesaria o mínima que debe tener es entre un 50 y 60%. Lo que se hace es tener diferentes estrategias. Pues una es aplicar en las horas de la tarde, ¿cierto? El producto y además dentro pues nuestro formulado es un polvo humedecible. Entonces se hace una preparación de 1 gramo por litro el agua entonces serviría como un vehículo. Además dentro de nuestra composición tenemos entonces sustancias que ayudan a la adhesión de estos hongos entomopatógenos a la planta o a la garrapata para que ejerza esa acción. Don Octavio desea decir algo. No, Ángela, con la respuesta de Luisa está bien. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Han realizado aplicaciones foliares de tricoderma? ¿Cómo ha sido su respuesta? Bueno, Tricoderma ha mostrado buenos resultados en la aplicación foliar. Ella tiene allí pues también su efecto. Estos microorganismos, incluso otros artículos y otros investigadores han reportado que tiene, gracias a sus mecanismos de antibiosis, micosis, tiene, digamos, buen efecto a nivel aéreo. Otros, por ejemplo, como Metarricium, actúan mejor a nivel de la rizósfera. Pero en general, pues, ella ha tenido un buen efecto. Perfecto, Luisa. Otra pregunta que tenemos es, ¿tricoderma se puede aplicar por el sistema de riego? ¿Qué frecuencia?
Bueno, sí, se podría aplicar a través del sistema de riego. Ya esto depende. ¿De qué? Del estado de la planta, el estado también de la enfermedad. Ya habría que hacer un análisis con nuestros asesores técnico-comerciales de la zona como tal. Pero sí, también es una forma de aplicarlo. Perfecto. No veo más preguntas. No, no tenemos más preguntas al momento. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia y a Luisa por su presentación. Recuerden nuestro próximo conversatorio dentro de un mes, el miércoles 17 de marzo a las 4 p.m. Microorganismos transformadores de materia orgánica, SOBIO-TMO, con el cual continuamos con nuestro tercer ciclo de conversatorios. A quienes me enviaron su correo electrónico les estaremos enviando la grabación del conversatorio la próxima semana. Feliz tarde para todos.